Incondicional. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir a esta familia. También cuando regresen a sus hogares, el Señor los esté cuidando. Y yo sé que hoy hay palabra fresca para nosotros, ¿sí? Señor, gracias por traerlos nuestros hermanos, nuestros pastores, Señor, a este lugar. Te pedimos que nos bendigas, que los uses, que uses a Carlos, Señor, para que nos entregue esa palabra que tú has puesto en su corazón, en su mente, y Señor, que haga efecto en nuestras vidas, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tenerlos a ellos, por este tránsito en Comodoro, y también pedimos en el regreso, Señor, que tus ángeles los estés cuidando, los estés protegiendo de todo peligro, y también puedan ir pensando en todo lo que nos has hablado en este fin de semana, a los pastores y a los líderes, Señor, que somos de influencia para los demás. No solamente dentro de la congregación, sino también en el lugar que tú nos has puesto, Señor, para hacer una luz en esta sociedad. Amén. Gracias, Señor, porque nos vas a hablar. Queremos abrir nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que tu semilla haga efecto en terreno fértil. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Aleluya. Gracias, pastor. Bueno, muy bien. Si trajo su Biblia, háblala conmigo o enciéndala, o bueno, veo ahora en los dispositivos y todo esto. Pero en Nehemías capítulo 1. Por ahí, desde lo personal, mi nombre es Carlos Nelson Ibarra. Como bien decía mi señora, tenemos 2 hijos. Sí, me apodan Charlie, así que creo que es por mi apariencia física Charlie García. Bueno, de hace algún tiempo atrás, capaz ahora... No, desde chiquitito me apodan Charlie mis hermanos, y la verdad que son esas cosas curiosas que Dios nos regala desde la intimidad, porque aunque muchas veces he intentado presentarme formalmente en todos los lugares donde he ido, no sé por qué queda siempre dando vuelta el Charlie ahí, y está bien, ya no me peleo más, digo, sí señor, no hay problema. Por eso se lo digo, mis amigos me apodan Charlie, y usted, siendo amigo de mi mejor amigo Jesús, tiene todo el permiso también de así llamarme, ¿sí? Déjeme simplemente hacer una rápida, pero muy rápida introducción, porque yo llego al mensaje o a la palabra que tengo hoy. Porque no es una palabra con honestidad nueva desde la frescura de que de repente Dios me la dio hoy o ayer a la tarde, sino es algo que Dios ha puesto en mi espíritu en función de años de trabajo o de los últimos años que Dios ha venido impactando mi vida. Todo comenzó cuando por un trabajo bajo la directiva de Dios, donde dejábamos, donde el apóstol Néstor Golucio, algunos de ustedes los pueden conocer, Néstor Golucio, Pichu, que le dicen, capitalino, bueno, estamos en Bahía Blanca hace muchos años, que es mi pastor, nuestro pastor, entiende que él se tiene que dedicar a una tarea más amplia, y establecimos el trabajo en lo que le llamamos una red apostólica, donde él se dedica justamente a acompañar a pastores y a otras congregaciones locales que por ahí se sienten solas, debilitadas, o que hemos podido parir nosotros mismos como congregación local. Y él está trabajando allá, o de esa manera, y nosotros nos quedamos, en este caso yo y luego Dina, como los pastores de la congregación. En aquel momento, estoy hablando del 2017, habiendo trabajado con él casi más de 10 años como pastor de jóvenes, Dios puso en mi espíritu algo.
Y fue de alguna manera un replanteo visionario del asunto hacia la iglesia. Y al principio pensé solamente que tenía que ver con Pueblo Nuevo, pero después me fui dando cuenta que en definitiva es como si fuese Dios diciendo esto es lo que yo quiero de mi iglesia en los tiempos que estamos. Voy a ser rápido, de verdad, o sea, no, porque fueron unas cuantas series de predicaciones que fui entendiendo, pero lo sintetizo rápidamente. En Génesis capítulo 28, versículo 15, hay una palabra muy poderosa que Dios le da a Jacob y le dice, no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y inmediatamente de eso que explotó en mi espíritu en un tiempo devocional, entiendo que Dios no pensaba dejar ni abandonar jamás su obra hasta que se cumpla todo lo que él había dicho. Y miro y digo, bueno, ¿qué le dijiste a Pueblo Nuevo? Y después de estar un tiempo buscando, incluso en las actas de la congregación, a ver qué era lo que Dios había estado hablando, con mucha simpleza, papá y el Señor Jesucristo, y creo que el Espíritu Santo me tiraron un poquitito de la oreja y me dijeron, no, cabezón, es lo que le dije a Jacob. ¿No? Entonces inmediatamente, como tendría que haber hecho un principio, fui al contexto del asunto y veo lo que Dios charla con Jacob. Y de alguna manera Dios le dice, aparte de todas las promesas maravillosas que hay en un pocos versículos, Dios le dice a Jacob 4 cosas. Le dice, mira, en la tierra en la que estás acostado te la doy. Le dice, tu descendencia será como el polvo, te vas a extender a los 4 puntos cardinales y en vos van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces entendí que era una especie de trabajo cuádruple o de 4 pilares que era necesario trabajar en la congregación local para verdaderamente caminar, porque no nos va a dejar hasta que haya hecho lo que dijo. Entonces empezamos a replantear tranquilamente el trabajo de la congregación para tomar posesión de la tierra en la que estamos, en este caso Bahía Blanca, y poder meternos en todos los lugares posibles que no habíamos llegado todavía. Y luego de eso empezamos y dijimos, bueno, ok, hay que hacer que seamos como el polvo, ¿sí? Hay que hacer una tarea evangelística importante para que seamos muchos y estemos en todos lados. ¿Sí? Vivo en un piso 10, en una ciudad, en el centro de la ciudad de Bahía Blanca, y a las mañanas cuando me levanto paso el dedo sobre la mesa y hay polvillo en el piso 10. Viví décadas en un barrio en calle de tierra y era normal, pero digo, ¿cómo puede ser que haya polvo allá arriba? En todos lados. Y entonces dije, bueno, y trabajemos también en la extensión y seguimos potenciando la tarea de la red apostólica. Y digo, bueno, ok, trabajemos para que las familias sean bendecidas y entendí que lo mejor que se puede hacer es trabajar con el núcleo, la base de la familia, el matrimonio. Entonces empezamos a potenciar el trabajo con los matrimonios. Pero después nos vino la pandemia y tuvimos que replantear todo, no la dirección, sino cómo hacerlo. Y si bien seguimos avanzando, ya voy terminando con la introducción al mensaje de hoy. Al comienzo de la pandemia, Dios hace explotar en mi corazón, de la misma manera que aquella palabra de Génesis, Éxodo capítulo 3. Y de alguna manera Dios me hizo comprender, no sé si la pandemia, pero el tiempo que nos iba a tocar vivir. Porque ahí Dios le dice a Moisés, mirá Moisés, en medio de las excusas de Moisés, en medio de las excusas, Dios le dice a Moisés 3 cosas. Andá y decirle a Faraón que el Dios de Israel los ha encontrado. Andá y decirle a Faraón, lo parafraseo, por favor, no se me enoje, que se va a poner duro, pero yo te voy a reventar. Es más o menos lo que le dice Dios, que le diga Moisés a Faraón. Y por último le dice, es más, andá y decirle a Faraón que ustedes se van millonarios. Y empecé a entender que eran cosas que Dios nos impulsaba, donde de repente, de alguna manera, Dios quería encontrar a los verdaderos adoradores, a sus verdaderos hijos. Y empiezo a leer lo que pasaba con lo que Dios le pedía al pueblo de Israel y le dijo, quiero que caminen 3 días por el desierto para que me adoren. Entonces empieza a buscar corazones que estén dispuestos a pagar el precio de lo que significa adorar. De buscarle a pesar de que tengamos que caminar por desiertos, pero de ir y transitar para poder adorarle. Y empiezo a darme cuenta que Dios está encontrando a sus hijos, a sus verdaderos adoradores, aquellos que de alguna manera se rinden ante Él y se movilizan para adorarle. Pero también veo cómo Dios está tratando con el mundo. Y observo cómo el mundo cada día se pone más duro. Pero sigo confiando en que Dios, de alguna manera, permítame esto que le acabo de decir, lo va a reventar. Y al principio las primeras 3 plagas las sufrió el pueblo de Israel. Las otras no. Probablemente muchas cuantas las suframos nosotros también. Pero va a llegar un momento que no. Y después me di cuenta que la iglesia sale millonaria, sale victoriosa, porque Dios le dijo a Moisés, decile a las mujeres que le pidan a sus huéspadas y pongan todas las riquezas de Egipto en sus bolsos, en sus mochilas, en sus carteras y aún sobre los lomos de sus hijos. Y dije, Señor, de esta vos sacás la iglesia victoriosa y millonaria.
De esta vos sacás una iglesia poderosa. De esta vos sacás una iglesia rica. Y dije, Señor, ¿qué más? Y en el proceso de avanzar con estas predicaciones, que fueron algunos años, llego a la de ahora. A la realidad de tener que entender y dejar que Dios nos revele la realidad de una iglesia relevante. Una iglesia relevante. ¿Y por qué dice usted? Usted se puede pensar, ¿por qué Nehemías? ¿Por qué en otro libro? La verdad que no lo sé, pero tengo que ser honesto con usted. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces yo me puedo parar en el Antiguo Testamento observando imágenes, figuras de lo que es Cristo y su iglesia en el Nuevo Testamento, en el hoy y en el ahora. Entonces digo, está bien de alguna manera tratar de ver a Nehemías no solo como un hombre, sino como un grupo de personas, como una iglesia, como una forma de pensar que tiene que haber en muchos que sean hijos de Dios, para que de esa manera activemos y trabajemos en el día de hoy. Si yo pudiera acá, mire, si pudiera hacer una gráfica, pudiendo poner acá una mampara y de repente una luz que me dé de aquí atrás y usted no me ve a mí porque la mampara no le deja. Pero usted observa, va a haber una sombra, media alargada, casi le diría que usted vería que dice, el que viene por ahí es flaco, elegante. Y después, por la sombra, ¿vio? Hasta que después se develó el asunto. Llegó la revelación máxima de Dios en Jesucristo. El Antiguo Testamento era como ver esa sombra de lo que había de venir o de lo que estaba viniendo, hasta que Cristo se reveló como el Jesús, el Mesías que conocemos. De esa manera, entonces, voy al Antiguo Testamento y observo y puedo ver características necesarias de una forma de pensar o de una forma de conducirse, en este caso de un hombre, que tienen que estar en la iglesia de Jesucristo. ¿Me acompañan con la lectura? Es todo el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto acostumbra a predicar el pastor Daniel acá con ustedes? ¿Sos larguero, Dani? ¿Sos larguero para predicar? ¿Es larguero para predicar? A ver, él no mira. Dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por muchos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El comienzo del libro de Nehemías, en medio de la revelación de lo que Dios le hace saber a Nehemías, de alguna manera es una buena
nos trae una buena revelación a usted y a mí de lo que significa una iglesia relevante. Se me ocurrió simplemente buscar en el diccionario la palabra relevante y me sorprendió la cantidad de sinónimos que tiene, y entre esas cosas también la etimología, ya que estoy, que me gusta también. Me encontré que relevante o sinónimos de relevante son sobresaliente, notable, destacado, excelente, superior, extraordinario. También es afanado, descollante, ilustre, conocido, preponderante, célebre, eminente, considerable, primordial, sustancial, significativo, interesante, vital, trascendental, fundamental. Todo eso es relevante. Y si voy a la etimología de la palabra relevante, básicamente es del latín relevans, participio activo, básicamente quiere decir elevado o estar por sobre. Qué sorpresa me encontré cuando de repente fue Jesús el que dijo eso. Quizás no dijo una iglesia relevante, pero dijo, entre otras cosas, que somos la luz del mundo y que la luz del mundo no está pensada para que esté debajo de una caja, sino para que esté arriba y alumbre, para que sea relevante, para que esté en condición por sobre y no debajo. Pienso en la iglesia y veo que la iglesia necesariamente es un organismo. No es una organización, aunque usamos organizaciones para mejor funcionamiento. No somos una organización, somos un organismo vivo. La iglesia está viva. Somos un organismo vivo que está por sobre los códigos de este mundo terrenal. No se mueve ni debe moverse jamás. No vive ni debe vivir jamás con los códigos de este mundo. Necesitamos vivir bajo los códigos que el Espíritu Santo, que nos ha dado vida, nos da. Y acá entramos en una serie de desafíos que es material para otras predicaciones que van a ir surgiendo de esto. Pero la realidad es que como iglesia, usted y yo, según Dios, estamos por encima y no debajo. Y a partir de ahí, siendo una iglesia relevante, es de verdad que hay esperanza para el mundo, porque la iglesia está. Usted y yo estamos. Sin la iglesia, realmente el mundo está perdido. No habría quien pueda hacerle saber la realidad de un Dios que los ama, si la iglesia no funciona como tal, siendo relevante y estando por encima. Sin la iglesia, el mundo realmente no tiene esperanza. La iglesia es un organismo y como organismo es la agencia de extensión del reino de los cielos. No hay otro. No existe alguien en el mundo ni en el universo que tenga la tarea delegada por Dios de extender el reino. Solo la iglesia. Solo usted y yo. Pienso en diferentes movimientos del mundo y me sorprendo. Y digo, ¿qué pasó? Que de alguna manera se ahogaron o se apagaron. Pienso en cosas que fueron pasando en Guatemala, en Colombia, en Nigeria, pero que no lograron transformar la sociedad. Grandes avivamientos, donde gente se convertía en masas, pero a la hora de transformar la sociedad o el país, no eran efectivos. Gran avivamiento hubo en Nigeria, pero siguió siendo el país más corrupto del mundo por décadas. Un gran avivamiento hubo en Colombia. Se cayeron varios carteles, pero luego no sé qué pasó, reflotó la violencia en Colombia y no hubo cambios radicales. Honduras sigue siendo un país que el evangelio parece prosperar, pero es el país más violento de América. Junto con otros, pienso en Argentina misma, pienso en una iglesia relevante. Tenemos que aprender, usted y yo, a caminar en esta realidad de que debemos estar por sobre y no debajo. Caminar bajo los códigos que el Espíritu Santo nos da, Dios mismo nos provee, y no los códigos que a nosotros nos puedan parecer bien. Es cierto que la obra, al pensar afectar una sociedad, una iglesia relevante, no es una iglesia que se queda mirando, pensando hacia adentro o hacia sus simples prácticas, sino es una iglesia que se anima a proyectarse, a afectar la ciudad. Vuelvo a aquello que Dios me dijo en el primer tiempo, a ser muchos y estar en todos lados, a ser como el polvo, a extenderse a los 4 puntos cardinales, a ser gente que mantenga a las familias en orden por guía divina, a ser gente
que de verdad tome posesión en el espíritu de los lugares o de la tierra que Dios le permite estar. Gente que pueda meterse en diferentes áreas de la sociedad, como política o empresarial, pero sin contaminarse. Una iglesia relevante. Sí que la tarea es grande, pero no le debemos escapar al compromiso, debemos asumirlo y con valentía, porque entre otras cosas el espíritu que Dios nos dio vida, el espíritu que Dios nos dio a usted y a mí, no es un espíritu de cobardes, sino es un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Una iglesia relevante es aquella, y nos metemos en el pasaje que leímos juntos. En primer lugar, es una iglesia que camina con empatía. Presta atención a esto, que camina con empatía, que se mueve con empatía, con compasión, sin indiferencias, con una verdadera carga por la situación de su ciudad, de su gente. El versículo 4 hasta el 6 inclusive lo vemos a Nehemías desesperadamente llorando por lo que se enteró que pasaba en su tierra. Él no estaba viviendo en su tierra, pero se dolió su corazón, fue empático con el mal que estaba viviendo su tierra. Usted y yo caminamos por nuestra ciudad y a veces con tristeza caemos en la indiferencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse como relevante y como un grupo de personas empáticos con la gente que está sufriendo. Gracias, mi amor. Nehemías lloró con empatía por sus hermanos de Jerusalén. Se enteró, le pasaron el dato, preguntó y se largó a llorar por el dolor que estaban viviendo. La indiferencia es saber que uno puede hacer algo, pero decide no hacerlo. La compasión, en cambio, es acompañar el sufrimiento de otros, es compartir su pasión, su dolor. La empatía es meterse en el problema del otro, es igualarse con el otro, es comprender desde adentro lo que al otro le pasa. Es de alguna manera, como ese viejo refrán, caminar con los zapatos del otro. Eso es alguien empático. Como iglesia creo que a veces en algunos casos y en algunas ciudades y algunas personas han perdido la empatía con su entorno. Sabemos que somos salvos, nos vamos al cielo y que reviente todo lo antes posible para no aguantar más al desgraciado del vecino. Creo que pasa en Bahía nomás. El ejemplo más grande fue Jesús. Jesús fue empático. Jesús fue empático con vos y conmigo. Jesús fue empático con nosotros. Fue empático con toda la humanidad. El cual, siendo en forma de Dios, dice Pablo escribiéndole a los filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo empático con nosotros, se puso en nuestros zapatos, caminó en nuestra tierra, sufrió lo que usted sufre. Él padeció lo mismo que usted y yo. La gran diferencia fue que no pecó y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue empático. Usted y yo, vos y yo somos salvos porque Jesús fue empático. Se puso en tus zapatos, se puso en mis zapatos. No se quedó en su trono viendo qué hacer, sino que vino, se acercó, se despojó y se hizo empático con el ser humano. Fue bien, no fue indiferente a usted y a mí. Pablo aprendió el ejemplo de Jesús. Y declara y dice que por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque no tengo ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando sin ley en realidad, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todas maneras salve a alguno. Alguien empático.
Nehemías lloró amargamente por su pueblo. Pienso en Jesús, vuelvo a la vida de Jesús transitando por este mundo. Y entre otras cosas, para nombrarle a algunos, se encontró con un paralítico allí en un estanque que hacía 38 años que estaba paralítico. Y Jesús fue empático con él, le hizo una pregunta curiosa: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dijo: me estás cargando, si nadie me puede llevar, cuando se mueve el agua yo no llego, mira mi condición. Y Jesús ejecutó un milagro, fue empático con ese hombre, fue empático con la hija muerta de Jairo. 12 años de alegría había vivido Jairo y estaba en la agonía del padecimiento de su hija, y aún le informan con Jesús en camino de que había muerto. Jesús fue empático. Te acompaño, dijo Jesús. Y llegando ahí habló con ella en esas palabras poderosas y amorosas: Talita, Talita cumi. Una palabra dulce, empática con esa niña y con esa familia, porque probablemente, según dicen algunos estudiosos, la palabra Talita es corderita, ovejita. Era probablemente como su papá le decía. Y Jesús fue empático con esa familia y ejecutó el milagro sobre esa niña, con aquella mujer adúltera. Cuando todos querían condenarla, Jesús también fue empático y no la condenó, simplemente la guió y le dijo: vete, pero no peques más. Fue empático con Jerusalén cuando caminando por allí dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Él es empático. La verdadera empatía no se queda en el dolor del otro. No se queda estancada junto al dolor del otro, sino que acompaña a ese otro para sacarlo de su estado de miseria. Ese es el empático. Esta es la iglesia relevante que de alguna manera Nehemías nos enseña en su forma, en su estado, en lo que él hizo. Reconoció alguien empático inmediatamente para sacar al necesitado de la miseria. Reconoce que no se trata de él, sino se trata de la grandeza del Dios en el cual cree. Porque Nehemías inmediatamente empezó a declarar la grandeza de Dios. Habló de un Dios que verdaderamente era grande, temible. Sabe que Dios está por sobre todas las cosas, que nadie lo iguala. Sabe que Él, el Señor, es el Señor de toda la tierra. Nada escapa a su dominio. Sabe y confía que Él es un Dios soberano. El universo entero está gobernado por nuestro Dios. Nada sucede sin su consentimiento. Sabe y confía que Él es Dios fiel, eternamente fiel. Él nunca jamás miente y nunca jamás fallará. Aleluya. Ese es Dios. Sabe que Dios siempre guarda su pacto, su misericordia con aquellos que le creen. Una iglesia empática cree en el Señor Jesucristo. Le dice a la gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como le dijo Pablo al carcelero. Una iglesia empática le dice a la gente: cree solamente, como Jesús le dijo a Jairo. Una iglesia empática le dice a la gente: al que cree todo le es posible, como Jesús le dijo a aquel padre que tenía a su hijo endemoniado después de bajar del monte de la transfiguración. Una iglesia empática se acerca a la gente y le dice: cree y verás la gloria de Dios, como Jesús se lo dijo a Marta en la agonía del fallecimiento de su hermano. Cree, cree, cree. Una iglesia empática cree y sabe que el cielo entero está a su disposición. Aleluya. Nehemías fue empático con los suyos y nos enseña a que usted y yo también crezcamos y seamos una iglesia relevante, una iglesia con empatía, sin indiferencias para con los demás. En segundo lugar, encuentro en la experiencia de Nehemías que una iglesia relevante sabe, présteme atención a este punto, sabe que somos parte del problema, pero que tenemos la solución. Nehemías oró fervientemente y dijo: y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y quizás lo podríamos haber dejado ahí y hubiese estado bien, pero Nehemías dice: que hemos cometido contra ti. Y luego agrega y dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Una iglesia empática es una iglesia que sabe
o reconoce que somos parte del problema, pero que tenemos la solución. Alguien dijo una vez, le preguntó a un pastor que contaba esta ilustración, alguien le preguntó: pastor, ¿qué es para usted un buen cristiano? Y el pastor, luego de pensar un ratito, dijo: un buen cristiano para mí es aquella persona que deja de ser una pelota de problemas y se transforma en una góndola de soluciones. Y me pareció maravillosa la ilustración, porque usted y yo llegamos a Cristo, la gran mayoría, hecho una pelota de problemas. Pero Cristo empieza a transformarnos en aquellos que por tener la solución nos transformamos en una góndola de soluciones para otros que vienen y se sirven de alguna manera de nosotros. Nehemías lloró con arrepentimiento por los pecados cometidos. Se podría haber excusado, como muchas veces usted y yo: no, esos fueron pecados de nuestros antepasados, no fueron mis viejos, bueno, fueron los fundadores de la ciudad, fueron y empezamos a patear el asunto para otro lado sin darnos cuenta que una iglesia verdaderamente relevante es una iglesia que se para en la realidad de lo que es, y la verdad que, mi hermano, mi amigo, somos parte del problema aunque tenemos la solución. Hay pecados que usted y yo también tenemos que aprender a confesarlos como iglesia. Nehemías no se paró afuera del asunto. Pero también de alguna manera se empezó a ver como la solución al problema. Reconoció que él era parte de los que habían hecho las cosas mal. Sí, yo y mi padre, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dijo. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Los confesó. La iglesia, nosotros, usted y yo, vivimos disfrazando nuestras quejas de espiritualidad, pero siguen siendo quejas. Nos quejamos de nuestros gobernantes, nos quejamos de la grieta que hay política y en el liderazgo del país, nos quejamos de la violencia, nos quejamos del maltrato de aquí, nos quejamos de aquello y nos quejamos de lo otro. Y en nuestros diálogos, aunque a veces podemos hasta terminar orando, lo cual está bárbaro, siempre está eso. La pregunta que me hago a mí mismo, y necesito mirarme hacia mí pensando en la idea de cómo Nehemías planteó el asunto. Digo, ¿qué? ¿No hay grietas entre nosotros? ¿Que no hay lucha de poderes entre las iglesias y los cristianos? ¿Que no hay robo? ¿No hay violencia? ¿No hay abandonos? ¿No hay adulterios? ¿No hay idolatría? ¿No hay desamor? ¿No hay complicidad silenciosa? ¿No hay religiosidad? ¿No hay falta de fe? ¿No hay arrogancia, orgullo y autosuficiencia en nosotros? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dijo Nehemías. A veces usted y yo como iglesia nos olvidamos que parte de la relevancia es ser extremadamente sinceros y transparentes delante del Dios que ve absolutamente todas las cosas. No está en juego la salvación, no está en juego tu eternidad ni la mía, está en juego la realidad de lo que nos toca vivir hoy. Y parte del asunto de una iglesia relevante es saber que también somos parte del problema. Porque de las cosas que demandamos y nos quejamos de aquellos que son impíos y pecadores, muchas de ellas también están entre nosotros. Sigue habiendo desamor, sigue habiendo divisiones, sigue habiendo enojos, sigue habiendo situaciones dentro de la iglesia de hermanos que no se quieren ni saludar. Pero no, esos son los que pecan, esos son los que le hacen mal al país y a la sociedad y a la ciudad y al mundo. Mi querido, desde Adán, el ser humano es el problema. Somos esclavos del pecado, porque por el pecado estamos esclavizados al yo, al egoísmo que nos gobierna. Somos esclavos del mundo como sistema que nos manipula. Somos esclavos de la carnalidad
Nuestros malos deseos nos hacen deshonrar a Dios. Por eso es que de verdad debemos reconocer que somos parte del problema, pero tenemos la solución. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo es la solución para poder ser libres de la carne. Pero los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo es la solución para vencer el sistema del mundo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Cristo es la solución para vencer a ese tirano yo que tenemos entre nosotros, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! Ve, somos parte del problema, pero tenemos la solución. Una iglesia empática es la iglesia que entiende que es el cuerpo de Cristo. La iglesia encarna a Cristo. Él es cabeza de la iglesia es su cuerpo. De alguna manera realmente somos uno con Él, lo encarnamos a Él. La iglesia es la esperanza de la redención total para el ser humano que está perdido y lejos de Dios. Sin una iglesia relevante que encarne a Cristo y sea empática con los otros seres humanos, es imposible la salvación del mundo. Usted y yo, los que hemos creído en Jesús, somos poseedores de la esperanza del mundo. Porque aunque en este mundo tendremos aflicciones, usted y yo sabemos y confiábamos que Él venció al mundo. Jesús venció por nosotros y usted y yo por su amor somos más que vencedores. ¡Aleluya! Una iglesia empática, en tercer lugar, es una iglesia que vive confiada en la fidelidad de Dios. Vive con empatía, vive sabiendo que es parte del problema, pero tiene la solución, pero vive confiada en que el único fiel es Dios. Vive en la confianza absoluta en las promesas de Dios. Sabe que si Dios lo dijo, se cumple. Sabe que si Dios pronunció una palabra, eso será. Nehemías le dijo a Dios en oración, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo. No le dijo, acordate de lo que Moisés pensó, de lo que Abraham dijo, sino de lo que vos dijiste. Diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo del cielo, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Palabra de Dios. Nehemías confió en que Dios era fiel, no su prudencia, no su buen andar, no su buen caminar, ni siquiera el buen caminar de Moisés y de los profetas y de los líderes que tuvo la nación de Israel antes de que aparezca Nehemías en escena. Confió en que Dios sí era fiel y no el ser humano. Nunca confiemos en nosotros mismos. Una iglesia relevante es una iglesia que aprende de alguna manera a sospechar de uno mismo. Sabe que somos falibles, no somos confiables. No confiemos en nuestra propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice un proverbio, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuestro corazón es engañoso y perverso y Nehemías lo sabía porque seguro había leído los escritos de Jeremías. Cuando Jeremías estaba en medio de todo este planteo de que venía la cautividad y se llevaron cautivos y todo lo demás, probablemente no os termino de saber si Nehemías existía o no, casi seguro no, ni siquiera había nacido. Pero ya Jeremías estaba diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El asunto siempre es confiando en Dios, es en su espíritu, no es según su espíritu y según su diseño, es según su palabra y según sus promesas. Siempre las cosas son a la manera de Dios, nunca a las nuestras.
Nuestras buenas acciones no alcanzan para producir verdaderos cambios. Abraham quiso ayudar a Dios, colaborar con la promesa de Dios, y usted sabe lo que pasó, engendró a Ismael. Y hasta el día de hoy sigue habiendo pleitos entre Ismael e Isaac y sus descendientes. Moisés quiso acelerar el proceso de ser libertador de Egipto o de Israel de Egipto, matando a los egipcios. Y usted sabe lo que pasó, 40 años de exilio, para que cuando ya te sientas cansadito, aburrido y estés piola con las ovejas de tu suegro, llega tu momento. David, deseoso y expectante, llevando el arca del pacto de Dios, quiso hacerlo al modo filisteo y le salió mal. Conoce la historia. David tenía el anhelo, el deseo de traer el arca del pacto. Era correcto, estaba bien, era necesario, había que traerlo al centro del reino para que Dios sea el gobernante absoluto de la nación. Pero David siguió el ejemplo, no consultó y siguió el ejemplo de los filisteos, un carro, vacas. Y cuando venían saliendo, una vaca tropezó, el arca casi se cae, Usa la quiere tener y literalmente un rayo cayó y lo partió a la mitad. Usa una tragedia por hacer las cosas a su manera. David se deprimió, se angustió, dijo: no quiero saber nada, qué cosa rara es esta. Hizo guardar el arca de Obed-edom. Y usted conoce la historia. David preguntó un poquitito: che, ¿cómo era el asunto? No, rey, es con sangre, tienen que ser los sacerdotes. Ah, bueno, no sabía. Y así llegó el arca a Jerusalén. A veces usted y yo, nosotros como iglesia, pensamos que tenemos muy buenas ideas, pero nos olvidamos de preguntarle si son ideas de Dios o son nuestras. Y curiosamente no nos damos cuenta, pero terminamos confiando en nuestra propia prudencia y no en sus palabras. Él es fiel, nosotros no. Él prometió perdonarnos si nos volvemos a Él. Prometió darnos nuevas oportunidades cuando nos arrepintamos. Prometió prometió restauración para sus siervos. Él nos redimió con su poder en la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Son realidades de su palabra. Cuarto lugar, encuentro que Nehemías nos enseña que una iglesia relevante es una iglesia que sabe que el verdadero buen éxito solo puede venir del Señor. Nehemías no solo se paró en la realidad de que no era confiable él, sino que confiaba en Dios, sino que entregó la tarea futura con el deseo genuino de buen éxito en manos del Señor. Sabe que el poder para hacer eso está en Dios y no en ningún ser humano. Ruega a Dios que le conceda buen éxito. Dice, nos expresa el último versículo 11 que leímos. El único capaz de otorgar una verdadera victoria para usted y para mí sigue siendo el Señor. Él lo expresó allí en Juan capítulo 15, que sin Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, dijo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. No importa si tenemos buenas ideas o buenas intenciones, lo que importa es si estamos o no conectados a Él. Una iglesia relevante es una iglesia que sabe que la casa la edifica Dios, no nosotros. Si Jehová no edificare la casa, dice el salmista, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no es un no hacer, sino es un hacer confiado, que en definitiva el que construye es Dios. Es trabajar construyendo algo, pero en nombre de nuestro Dios. Es una iglesia que sabe que si hay algo bueno que vamos a lograr, no es por mérito personal, no es por mérito grupal, no es por mérito de talentos, no es por mérito de capacidades, sino es por Dios.
Nadie, nada ni nadie detendrá esta tarea. En Él tenemos la victoria absoluta. Nada ni nadie puede prevalecer contra nosotros. Lo dijo Jesús. Ningún enemigo pudo contra Nehemías. No pudo Tobías, no pudo Sanbalat, no pudo Gesem, no pudo ninguno de los otros que quiso detenerlo. De la misma forma, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y también te digo que tú eres Pedro, le dijo Jesús, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Aleluya. Que su presencia abra caminos de favor en otras personas. Que nos use para realizar su obra en nuestra familia y ciudad. Su respaldo es la única garantía de victoria. El buen éxito siempre viene de su mano. Solo lo logramos en Él. No está en nosotros alcanzar ese buen éxito que necesitamos. Escúcheme, no fue a la forma de Abraham o a la idea de Abraham, lo de Ismael y lo de Isaac, tenía que ser a la forma y a la manera de Dios. No fue a la manera y según las ganas de David, el hecho de traer el arca con el método filisteo, sino fue según sacrificios y según como Dios decía que sea, no es de otra manera. Aún en medio de la vorágine de vida, usted y yo, si hacemos las cosas a la manera de Dios, el buen éxito nos espera. Fue Dios charlando con Josué, el que le dijo en aquel pasaje famosísimo de los primeros 9 versículos del libro de Josué. Le dijo, entre otras cosas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es curioso lo que le dice Dios después, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque todo lo anterior tiene que ver con que Josué se instruyera en la manera en que Dios quiere que haga las cosas. Y al hacerlo según como Dios quiere, es inevitable el buen éxito. Nehemías es un personaje curioso y bien relevante, que nos instruye y nos enseña cosas que no pueden faltar en una iglesia relevante. ¿Pueden subir los músicos? ¿Puede ser un ratitín? Vamos cerrando. Porque con el punto número 5, y ya termino, de verdad, me asombra. Y pienso en el nombre de este personaje Nehemías, que nos hace saber una actitud que no puede faltar en la iglesia relevante. Porque una iglesia relevante también es una iglesia que sabe dejarle legado a los que vienen. Una iglesia relevante es una iglesia que sabe ponerle nombre de fe y esperanza a los que vienen creciendo atrás. No es una iglesia de gente poderosa y llena del Espíritu Santo que afecta un tiempo cronológico determinado y que después vaya a saber qué pasa, sino es una iglesia que sabe afectar poniéndole el nombre correcto y apropiado a las personas que vienen creciendo. Y acá no me estoy parando en el contexto 100% bíblico, sino en el contexto histórico-cultural de los hebreos, sobre todo ya los judíos en esta época. Y es que los hebreos o los judíos ya en esta época no le ponían el nombre a sus hijos por simple gusto. Todo lo que usted encuentre en la Biblia con nombres que tengan él o as en algún lugar, están refiriéndose directamente a la manifestación de que los que le pusieron el nombre a esa persona estaban creyendo en Dios, en Adonai o en Jehová. Básicamente es las dos expresiones de esas as o él. Para darle un ejemplo que no es el de Nehemías, Elías no se sabe nada de sus padres,
pero por el nombre que le pusieron puedo entender que eran verdaderamente israelitas de buena cepa. Porque Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Entonces era una declaración poderosa de fe de parte de sus padres. Nehemías quiere decir Jehová consuela, o Dios es mi consuelo. Y yo quiero decirle que Nehemías, ya en la época en la que estábamos merodeando ya casi los 70 años de cautiverio, Nehemías era joven. Eso quiere decir que Nehemías nació en medio del cautiverio. Nehemías era descendiente de los judíos, pero no era nacido en la tierra judía. Pero sus padres le hicieron saber bien de qué se trataba el Dios de los judíos o de los hebreos. Porque el nombre que le pusieron a Nehemías fue Jehová nos consuela. Evidentemente hubo un momento en la historia así de ese exilio que vivió el pueblo judío en Babilonia, donde los padres decidieron poner una declaración de fe y de vida en la vida de ese hijo Nehemías, porque habían encontrado consuelo en Dios en medio de las situaciones difíciles del exilio. Por eso le pusieron Nehemías. Y digo, una iglesia relevante es una iglesia que sabe dejar un buen legado a los que vienen, que sabe ponerles nombres correctos, inspirándolos en la fe, para que cuando se desarrollen y crezcan sean tan siervos de Dios como el mismo Nehemías. Digo, ¿qué lo movilizó a Nehemías para preguntar por la tierra de Jerusalén? Seguro que sus padres en medio de consuelo le hablaban de las promesas de Dios, de esa tierra prometida, de esa Jerusalén, de esa ciudad amada por Dios y por cada hebreo y judío de la época. Y aunque Nehemías jamás había visto Jerusalén, o por lo menos no había nacido ahí, sus padres lo instruyeron en la fe. Lo instruyeron en la fe, para que cuando llegue el momento oportuno, Nehemías abrace el llamado de Dios para ser un personaje relevante en medio de la época, para colaborar y ayudar en la reconstrucción de la ciudad amada de Jerusalén. Una iglesia relevante es una iglesia que piensa en las generaciones que vienen. Y no solo piensa para quizás articular algo que parezca una especie de entretenimiento para los niños, sino que piensa proféticamente en la vida de cada uno de esos pequeños, en la vida de cada uno de esos adolescentes y jóvenes que vienen creciendo, para que en vez de que el mundo muchas veces se los lleve o los haga temblar por allá, sean jóvenes que crezcan en fe y que abracen llamados determinantes para la década que viene, para los años que vienen. Porque si Cristo no viene pronto, si Cristo no viene antes, viene pronto, pero si Cristo no viene antes, yo le aseguro, por revelación de lo que entiendo que Dios me fue diciendo, la cosa se va a ir poniendo cada vez más áspera. Y vamos a necesitar cada vez gente más firme en la fe, mucho más firme que usted, mucho más firme que yo, de mayores convicciones. Pero para eso, usted y yo somos responsables como iglesia relevante para dejar una muy buena herencia en nuestros hijos. Los naturistas, los que hablan de conservación de la tierra, siempre dicen qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Usted y yo tenemos que aprender a decir qué hijos le estamos dejando a este mundo. No tanto qué mundo le dejamos a nuestros hijos, sino qué gente de valores y convicciones estoy dejando caminando sobre esta tierra. Puede ser que haya cosas que usted y yo no las hayamos podido lograr y el Cronos nos traicionó, o simplemente Dios en su soberanía así lo permitió. Pero en el nombre de Jesús, sembremos en los Nehemías, sembremos la realidad de fe, una fe genuina, verdadera y estable como una iglesia relevante en los que vienen creciendo. Porque ya se habrá dado cuenta, usted y yo no somos eternos. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos, dice la canción. ¿Cómo puede ser que se casó mi nena? Era una rusita de pelito finito, chiquitita, hace 20 años atrás. Ahora es una señora. ¿Qué le estoy dejando?
¿Qué mujer le estoy dejando a este mundo? Por eso, déjenme terminar orando y rogándole a Dios que haga de cada congregación local, aquí en Comodoro, en ustedes, en nosotros allí en Bahía y en cada congregación local de Bahía Blanca, que es por donde andamos, nos haga iglesias relevantes. Iglesias que de verdad aprendamos a caminar en empatía con la gente. No nos desvinculemos de la gente. Proclamemos el evangelio a esa gente. Probablemente son tan relegados como lo era vos y lo era yo. Pero si vos no les llevás una palabra de aliento y de fe, ¿quién se las va a llevar? Seamos una iglesia relevante. No te escapes del asunto. No te quedes en el silencio. También te la mandás. También tenés las tuyas como las tengo yo. Hay que saber arrepentirse porque no solamente somos el problema, sino tenemos la solución. Y por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, seamos una iglesia relevante que camine todos los días, confiando en la fidelidad de Dios. ¿Se puede poner en pie, por favor? Me acompaña unos segunditos más. Piense, cierre sus ojos un instante, piense ahí. Espíritu Santo, guía nuestro momento. Seguí guiándonos en este andar. Estamos aquí desde que llegamos para adorarte, Señor, pero tu presencia nos habla, nos guía, nos orienta. Piense ahí en este momento usted, mi hermano, mi hermana. Un poquitito piense. ¿Cómo está su nivel de empatía con la gente? ¿Cómo está? Piense ahí un momento. ¿Cómo está en el reconocimiento de sus propios errores? De sus propios pecados. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí paralelamente en el reconocimiento de que Jesús es la solución? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Piense y reflexione un poquito. ¿Cómo está en la confianza en Dios y su palabra? ¿O todavía piensa o cree que esa idea extraordinaria que tiene usted, que no necesariamente está en la Biblia, es la solución? Piense un poquito. ¿Dónde espera el buen éxito? ¿Lo espera de Dios? ¿O lo espera de otras cosas humanas y terrenales como el dinero, como el patrón, o como el jefe, o como la empresa? ¿O dónde espera el buen éxito? Solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Y lo último, piense un poquito. ¿Qué le va a dejar? Es cuestión de fe a las generaciones que vienen. Hay decenas de enemías creciendo alrededor suyo. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus sobrinos, pueden ser tus nietos, pero déjame decirte que también pueden ser tus vecinos. Aquellos pequeñitos que hasta pueden llegar a fastidiarte alguna tarde, pero ahí, en esos niños, en ese joven, en ese adolescente, hay una misión para desarrollar, para sembrar fe en ellos, para hacerles saber, como hicieron saber los papás de Nehemías, que Dios era el consuelo, como le hicieron saber los papás de Nehemías a Nehemías la realidad del plan y propósito de Dios sobre Jerusalén. ¿Qué estamos dejando? Una iglesia relevante, una iglesia relevante, una iglesia que esté por encima, una iglesia que se mueva en los códigos del reino y del Dios de la palabra, no en los códigos terrenales caídos y bajos, sino una iglesia que se manifiesta en la plenitud del Espíritu y bajo la guía del Espíritu Santo. Una iglesia relevante, una iglesia que es sal, que es luz, una iglesia que no se esconde debajo de una caja, sino una iglesia que se pone en alto, una iglesia que está en alto, una iglesia que alumbra, una iglesia que alumbra, una iglesia que alumbra, una iglesia que alumbra, una iglesia que alumbra. Levante sus manos al cielo.